Acá estoy. ¿Se escucha? Se escucha. Sí, sí, si tenés tu presentación, podés compartir pantalla y bueno, cada ponencia, cada presentación dura 15 minutos, así que podés comenzar en cuanto quieras. Bien. Voy a poner la presentación, pero los que van a hablar son los alumnos que integran el equipo de investigación. Yo soy psicóloga, trabajo en la Universidad Católica de Salta, al norte. Soy investigadora de la facultad y además investigadora del Consejo de Investigación a través de un doctorado que estoy haciendo en Ciencias Sociales. Si bien mi título de grado es licenciatura en Psicología, después hice una formación en especialidad en problemáticas subjetivas del contexto jurídico forense. Qué responsabilidad para mí hablar después del rector y de tanto detalle que bueno, nos sirvió creo que a todos, así como muy enriquecedor las palabras y también como ordenador, ¿no? Me parece, de las ponencias. Yo tengo una trayectoria en las prácticas profesionales vinculada al área jurídico forense, particularmente en el ámbito carcelario, Servicio Penitenciario Provincial, Federal, Patronato de Presos y Liberados. Y junto con una alumna que también es tesista, vamos a exponer, y los integrantes del equipo de investigación, algunas preguntas que nos abrimos, ¿no? En esto de qué pasa con estos jóvenes que atravesaron situaciones delictivas, ¿no? Y retomando un poco las palabras del rector, que hasta me emociona, ¿no? Esto de no trabajar con los reduccionismos, porque por ahí uno cuando plantea esa pregunta parece iniciarse con un reduccionismo y después la realidad es como que va deconstruyendo y permite dialogar con otros conceptos y decir, bueno, no nos paremos desde este positivismo y empecemos como a dialogar desde las ciencias sociales para poder como arribar a mejores reflexiones y poder mejorar en general las ciencias sociales. La presentación es breve, la investigación está en curso, no se ha finalizado, yo voy a intentar compartir en pantalla para que empiecen los alumnos a compartir. ¿Se ve? Perfecto, Ahora Analia, ya, sí. ya no los veo, yo voy a ir como pasando esto. Bueno, El, tendríamos que habilitar, si podés vos, y si no me decís los nombres, los micrófonos de los que van a hablar. perfecto. Juan Pablo Aguirre, ahí están justo los nombres. Áspera María Perfecto. Agustina y Martínez Luciana. Ahí está, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Agustina. Luciana y Pablo ya están conectados. ¿Están conectados? Estaban esperando a que les habilite Que el le micrófono. habiliten Hola, el buenas tardes. audio. Buenas tardes. Bueno. Buen día, perdón. Sí, buen día. Todos estamos diciendo hoy buenas tardes. Alguien dijo buenas tardes, hemos quedado enganchados con el buenas tardes. Continúen, sí. Ahí está. ¿El título del trabajo, listo? ¿Listo? Sí, estamos los tres. Listo. Bueno, el título del trabajo se llama Conductas Delictivas Juveniles y las Relaciones Familiares. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Y en realidad, ¿qué pasa con esa trayectoria de vida de los jóvenes y su vínculo familiar? Si hay o no hay conductas que repliquen y moldean esa estructura de vida familiar para decir, bueno, el joven puede delinquir por condiciones o no, ¿sí? Estas son las preguntas que por ahí uno se entra a plantear en la investigación, para decir, ¿se replica o no las conductas familiares? Ahora yo paso las diapositivas y los chicos empiezan. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luciana Martínez. Me sale el cartel de admitir, no sé si yo tengo que admitir o no a las personas que están ingresando. Yo le voy admitiendo. Sí, Bien, no se preocupen que En realidad, nosotros perdón, estamos pero porque no me moleste el cartel. No, está ahí bien. está. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luciana Martínez, como bien nos presentaba la profesora. La presente investigación surge a partir de los avances de la investigación que llevamos a cabo en la Universidad Católica de Salta desde el año 2020 hasta el año 2022, que se denomina Encrucijadas Juveniles, Vínculos Violentos en las Intersecciones Familiares. A modo de contextualizarnos en la investigación y de contextualizar el lugar donde desarrollamos el presente trabajo, nos situamos en la ciudad de Salta, en particular en los barrios periféricos,
¿sí? En barrios en donde encontramos vulnerabilidad de derechos y situaciones de marginalidad y pobreza específicamente. Los interrogantes que nos planteamos para investigar son los jóvenes en contextos vulnerables y la relación con los comportamientos transgresores y las posibles implicancias de la agresividad de la familia que reproducen la conducta de los adolescentes, ya que tenemos en cuenta que en las interacciones familiares se van a desprender pautas de crianza que están inmersos en patrones de socialización y vinculaciones sistémicas que tienden a reproducirse. Las preguntas problemas que nos planteamos para abordar la investigación son si los y las adolescentes son violentos o vulnerables de un sistema familiar, y también el otro eje de la pregunta es si los y las adolescentes son violentos como resultantes familiares. Son las dos preguntas que recorren nuestro trabajo y en las cuales nos propusimos preguntarnos para abordar la investigación. Para llevar a cabo entonces la investigación, los objetivos que nos propusimos, tanto general como específico, son, dentro del objetivo general es describir la relación de las conductas transgresoras violentas y los vínculos familiares en los jóvenes de la ciudad de Salta en el periodo 2020. Mientras que los objetivos específicos son analizar el rol de la familia como agente facilitador de vínculos violentos en los jóvenes e identificar la situación emergente derivada de los propios contextos sociales. Bien, dentro de la población de estudio que nosotros nos propusimos para abordar la investigación, van a ser, nuestra unidad de análisis, digamos, son jóvenes en contextos vulnerables que se encuentran atravesados por situaciones de pobreza, y también que son jóvenes que están bajo la órbita y estuvieron atravesados por delitos, en situación de delitos, y que se encuentran bajo la órbita de la asistencia de la Dirección de Inserción y Supervisión de Liberados de Salta. Dentro de ellos, dentro de este programa, contamos con distintas disposiciones judiciales, como por ejemplo la libertad condicional, la libertad asistida y probation, entre otras. Bueno, en esta imagen podemos vislumbrar desde la fuente de Diario El Tribuno, que es un diario salteño, a los barrios periféricos a los cuales nos referimos cuando hablamos de la ciudad de Salta. En esa misma noticia también nos empapamos con la noticia de que actualmente en la ciudad de Salta hay 5.000 asentamientos en las condiciones que podemos vislumbrar en la imagen. Es decir, son asentamientos en donde la gente carece de todo saneamiento básico y donde son viviendas construidas con materiales muy precarios, y en donde también hay muchos niños y muchas familias instaladas en esos sitios. Entonces, cuando hablamos de los barrios periféricos de la ciudad de Salta, nos vamos a referir específicamente a estos barrios en donde hay una especial vulnerabilidad de derechos y situaciones de marginalidad, de exclusión y de pobreza. Bien, la unidad de análisis que tomamos para la presente investigación, tomamos desde el Observatorio de Juventudes 2010 a la concepción de jóvenes, que va a abarcar desde los 15 a los 29 años de edad. Particularmente en nuestra investigación, nosotros vamos a considerar jóvenes a los sujetos a partir de los 18 años de edad, ya que se encuentra vinculado con la edad de imputabilidad según el Código Penal argentino que rige en la actualidad. Pero a su vez también vamos a tomar el máximo de edad que propone el presente observatorio, por lo cual nuestro rango etario para la investigación abarcaría desde los 18 hasta los 29 años de edad inclusive. Bueno, para el análisis teórico contamos con dos vertientes principales que son la juventud y la familia. Y el modo en el que se interseccionan estas categorías en relación al marco normativo legal y también a lo que plantean los diferentes autores, a los cuales vamos a retomar de manera escueta a fin de hacer más dinámica la presentación. Para explicarle la juventud, nos parece muy importante retomar la voz de un joven judicializado que nos permitió
plantear la justificación de esta investigación, citando: igual, no me preocupa ir a la cárcel, porque yo tengo 2 tíos allá que me van a cuidar y enseñar. Son re heavies, mi papá también estuvo preso. Así, todos los de mi familia están o pasaron por ahí. Yo ya sabía que iba a terminar adentro. De esta manera, con esta cita, podemos ver que la familia tiene un rol central en las trayectorias juveniles delictivas y cómo se da un interjuego entre la vulnerabilidad y la violencia como mecanismo regulador y organizador de las relaciones sociales. Para esto mismo, también citamos a Bourdieu para reconocer el carácter discontinuo y dinámico de la juventud. Los jóvenes existen más allá de estadísticas que reducen el rango de edad o de los apartados de vigilancia y control que los reducen a comportamiento. Existen a través de la relación múltiplemente mediada que una sociedad particular establece con sus miembros, a través de las representaciones que la sociedad elabora sobre los buenos y los malos jóvenes. Existen a través del sistema jurídico-político que les otorga un lugar, y las demandas de unas prácticas existen, a través del discurso que el mercado elabore sobre y para ellos. Por eso mismo Bourdieu también hablaba del término juventud en plural. Entonces hablaba de juventudes. Ana María Fernández, por otro lado, nos parece importante destacar que analiza los problemas de la juventud y la relación, sobre todo de las juventudes actuales, expresando la relación entre la subjetividad y los modos de subjetivación de cada uno de los jóvenes, en las cuales las vertientes de la plusconformidad y los desbordes de lo pulsional han salido del cauce. Por tanto, citando a la autora, se ha roto, se ha interrumpido, desconectado o dañado la relación entre las acciones y sus efectos, en las que la urgencia de la satisfacción borra las necesarias demoras de ensayar, jugar, inventar, calcular, en el campo de las experiencias. No hay tiempo para registrar si en el camino se dañan o dañan a otros. Comprobar que no hay borde los confirma. Bien, como decía mi compañera, tomar el concepto de juventud nos involucra en una temática compleja, ya que son muchas las teorías que plantean distintas concepciones acerca de la juventud. Entre ellos también tomamos a Rosana Regillo, que va a decir que la juventud emerge de la construcción cultural y que la misma se encuentra relacionada con los acontecimientos sociohistóricos. También tenemos presente a Daniel Míguez, que va a tomar en cuenta lo cultural y la sociabilidad de los pibes chorros como modos de diversión y de delitos en los cuales se van a construir las identidades. Entonces podemos ver a través de todo el marco teórico que constituimos y que conformamos para la investigación, que hay distintas concepciones y distintos sitios en los cuales se da lugar a la juventud. Respecto a las familias, también es muy importante destacar lo que Corey Duchaski sostiene, que es el declive de las instituciones familiares. Por lo tanto, estas figuras de autoridad ya no tienen el mismo peso que antes. Bien, dentro del marco normativo de la Dirección de Inserción y Supervisión de Liberados de Salta, nosotros planteamos y vamos a tomar distintos artículos que nos van a permitir sostenernos justamente en base a esta institución. Para ello tomamos el Código Penal argentino en relación al artículo 13, que va a establecer las reglas de conducta a cumplir por las personas que egresan con la libertad condicional y que dispone la supervisión de los patronatos. Luego también tomamos la ley número 24.316/93, que se denomina probation o suspensión de juicio a prueba, que va a suspender condicionalmente la ejecución de la pena en un plazo determinado y va a disponer el cumplimiento de reglas de conducta en casos de delitos graves. Por último, también tomamos la ley número 24.660/96, en donde indica que la ley privativa de la libertad tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que es básicamente las funciones específicas que cumple la institución que alberga a estos jóvenes.
Bueno, hola, buen día, mi nombre es Juan Pablo y bueno, yo voy a describir un poco de lo que es la metodología de investigación, la cual nosotros utilizamos un enfoque metodológico cualitativo de tipo descriptivo porque este enfoque prioriza un acercamiento empírico a las distintas voces presentes en la problemática de estudio. Como en nuestro caso, donde nosotros estudiamos los jóvenes y las familias a través de instituciones y los equipos interdisciplinarios que trabajan con las problemáticas delictivas, también tenemos, digamos, esta estrategia metodológica que utilizamos, que se denomina método etnográfico, el cual es multidisciplinario y se enriquece por la psicología, la sociología y el derecho. Entonces, en primera instancia, realizamos entrevistas semidirigidas al equipo interdisciplinario que trabaja con los jóvenes en situaciones problemáticas, y entre las entrevistas, como podemos ver en estas diapositivas, podemos ver un breve recorte de las cuales realizamos, y una de ellas es la entrevista realizada a la directora de la institución, quien nos manifiesta que hay muchos casos de mucho abandono, soledad y violencia, niños que no se han criado solos de maneras violentas, con mucho alcoholismo, drogas. Son contextos de mucha pobreza y marginalidad, de no concurrencia a la escuela, precaria salud de los padres y de los niños, y también falta de alimentación. Son todos indicadores que obturan un proceso normal del desarrollo de la persona y la personalidad. Entre otras entrevistas, podemos destacar la realizada a la licenciada del personal del equipo interdisciplinario, quien nos sostiene que la mayoría de las familias tiene antecedentes, sobre todo por drogas. Son causas en las que se ve que un miembro de la familia cayó y el resto va cayendo. En las entrevistas nos damos cuenta de que incluso los familiares, hermanos, padres y tíos pueden estar involucrados en la misma causa, no en la misma causa en sí, pero sí por los mismos motivos. Entonces, como para describir, digamos, de esta manera los análisis de datos obtenidos a través de estas entrevistas que llevamos a cabo, pudimos reconocer que los jóvenes en situación de vagabundeo, donde la calle emerge como un escenario natural, es espacio de las prácticas juveniles. Los espacios de socialización en los sectores populares se presentan atravesados por diferentes tipos de vulneración, y sus hogares son el campo esencial donde se visibilizan ciertas problemáticas como violencia, abandono y prolongada presencia sin la figura de los adultos. Otra es el resultado de la crisis económica, que implica ciertas prácticas delictivas como alternativas de fuente de ingreso, y las sociabilidades callejeras de los jóvenes parecen no presentar ningún lazo institucional. Bueno, entonces en este contexto y teniendo en cuenta nuestros resultados parciales, podemos concluir que las familias de los jóvenes son referentes significativos y responden a orígenes socioeconómicos vulnerables, figuras parentales que no se han logrado insertar laboralmente, la ausencia de normas claras y precisas, la caída del modelo familiar, el debilitamiento de los vínculos sólidos y las conductas desviadas ponen en primer plano la categoría de los procesos dinámicos familiares y la forma de reproducir comportamientos delictivos que en la mayoría de los casos se asocia con modos de subsistencia. Bueno, consideramos que la pobreza y la desocupación como posibles comportamientos delictivos. Entonces, como para finalizar, nosotros consideramos que si bien la pobreza y desocupación son posibles factores que pueden llegar a comportamientos delictivos, no consideramos lineal ni estigmatizante, ya que el mundo de los jóvenes son distintos en todas las situaciones, incluso para los jóvenes mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto en tiempo, ya estamos. Bueno, Ay, qué muchísimas gracias, brillante. muy valiosa la presentación. Tengo entendido, Analía, que después, ahora vamos a tener la de prevención de violencia de Sofía, y luego tenemos la de violencia de género, ¿no, Analía? Eh, en violencia de género creo que tenía las 11:30, pero me dicen los chicos que están demorados. ¿Es este mismo Bueno, link? es este mismo link, sí Ah, vamos a estar. entonces me quedo acá. Ya pasamos el de conductas, ahora vamos con otro equipo y después Volvemos. toca el de violencia de género. Sí, Bueno, gracias. no, a vos. Bueno, em,
tengo entendido, ahora tengo que habilitar a Sofía Rodríguez. A ver. Sofía, ¿estás? Ahí está, no podía prender el micrófono. ¿Ahí se me escucha Ahí bien? está. Sí, se escucha bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo presento pantalla. Dale. Y la vemos bien, ¿no? Ahora se ve perfecto. Perfecto. Bueno, voy a comenzar. Yo soy Sofía Rodríguez Barnes, soy licenciada en Psicología por la Universidad Austral y también soy diplomada en ESI por la Universidad Austral y por el equipo de investigación de estudios de ESI de la universidad. Soy miembro del equipo de ESI Data, que es una consultora educativa en temas de sexualidad, afectividad y educación. Y con este equipo de trabajo hemos desarrollado esta ponencia de prevención de violencia en parejas adolescentes con experiencia en una propuesta educativa para adolescentes en Chile, en Ecuador y en Argentina. Y si bien, bueno, yo voy a presentar la ponencia, también hay varios autores, también Clara María Sánchez Orondo, Renata Coronado, Carolina Sánchez Agostini y Juan Pablo Canata. Así que bueno, para comenzar, históricamente la investigación en violencia de pareja adolescente ha sido escasa, ha crecido en los últimos 20 años debido a la frecuencia de casos o a las consecuencias o los factores de riesgo, ¿sí? Y la evidencia científica afirma que la violencia de pareja es una problemática social que está en aumento en las relaciones adolescentes con consecuencias nocivas, ya sea físicas o psicológicas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en 2019 eleva el dato que 1 de cada 3 adolescentes a nivel mundial han sido víctimas de violencia, ya sea física, emocional o sexual por parte de su pareja durante la adolescencia. Existen diferentes definiciones de violencia de pareja. Nosotros para este trabajo hemos tomado esta definición donde se la describe como todo acto, omisión, actitud o expresión que genere o que tenga el potencial de hacer daño, ya sea emocional, físico, sexual, con la persona que se comparte una relación íntima. Y nos parece importante destacar esta información porque no es solamente, la violencia no es solamente lo que la persona realiza, sino también muchas veces puede ser la omisión, lo que la persona no está realizando, lo que deja de hacer. También vemos que en la evidencia científica se encuentran diferentes tipos de violencia de pareja en la adolescencia. En primer lugar tenemos la violencia física, que puede ser la más conocida, por así decir, donde la persona busca producir daño en el cuerpo de la otra persona, que puede ir desde una bofetada hasta los casos más grandes de homicidio o de femicidio. En la adolescencia vemos diferentes manifestaciones que pueden ser empujones, golpes, patadas, bofetadas, tiradas de cabello, pellizcones, puñetazos. Son diferentes manifestaciones que van a ser más mínimas que las que podemos encontrar en la adultez, pero que ya empiezan a manifestar este tipo de violencia física. Por otro lado, tenemos la violencia psicológica, la violencia verbal, que es un maltrato psicológico que causa daño emocional en el desarrollo de la autoestima de la persona. Porque la persona sufre constantemente menosprecios de parte de su pareja con comentarios negativos que pueden ser sobre su forma de ser, sobre su cuerpo, sobre sus valores, sobre sus creencias. En la adolescencia podemos ver diferentes manifestaciones que pueden ser insultos, pueden ser apodos indeseables, celos frecuentes y extras, amenazas, no permitir salida con amigos, querer saber dónde está todo el tiempo, prohibir cierta vestimenta, querer todo el tiempo revisar el celular o exigir, por ejemplo, no sé, querer saber las contraseñas de las redes sociales de la otra persona, ¿sí? Diferentes manifestaciones que van causando y que son parte de esta violencia psicológica. En tercer lugar, vemos la violencia sexual, que es cualquier coerción que vulnere la intimidad sexual de la persona y que puede ir desde tocar partes del cuerpo que la otra persona no quiere hasta la que conocemos como una violación, ¿no? Una relación sexual sin consentimiento. En la adolescencia lo vemos también con manoseos, con besos indeseados, con relaciones sexuales justamente sin el consentimiento. Y por último tenemos la violencia económica, que no es tan frecuente en la adolescencia, ya que los adolescentes no suelen compartir economía entre parejas, ¿sí? Como puede ser en la adultez. Sin embargo, existen diferentes manifestaciones en la adolescencia, por ejemplo, el querer controlar qué es lo que la persona gasta en, no sé, en ropa, en maquillaje, en juegos de play, o no querer que la persona adquiera cierto trabajo para tener independencia económica, ¿sí? Suele ser bastante menos frecuente que las otras tres en la adolescencia, pero también es parte
por eso lo queremos incluir, de una violencia que se encuentra. Por otro lado, también encontramos diferentes factores de riesgo para la violencia en la adolescencia, ¿no? El primero, que en el pensamiento adolescente predomina justamente la violencia física, como decía recién, y llegan hasta minimizar y normalizar esta violencia psicológica, que es la más frecuente en la etapa adolescente y también la que deja secuelas y consecuencias graves en la persona y es difícil de reconocer, justamente por esta falta de recursos que presentan los adolescentes en esta etapa. También se presenta una vulnerabilidad propia de la etapa adolescente que se lleva a este reconocimiento de la violencia de pareja, ¿no? Por ejemplo, una idealización de la otra persona, grandes expectativas de la relación de noviazgo, poca experiencia en las relaciones interpersonales en sí, una baja autoestima de uno de los dos miembros de la pareja, un miedo a estar solos y que también entonces se busca en la otra persona este acompañamiento. Una rebeldía también a los adultos, a los padres, propio también de esta edad. También encontramos las ideas disfuncionales del noviazgo, ¿no? Los adolescentes tienen ideas disfuncionales en cuanto a lo que esperan de esta relación de pareja. Y se puede justificar diferentes tipos de violencia como una muestra de cariño de la persona. También se concibe, muchos adolescentes conciben como el sufrimiento como inseparable del amor de pareja, ¿no? Esta idea disfuncional hace que se tolere este sufrimiento que puede estar en la relación. Por otro lado, también tenemos el consumo de alcohol y de drogas de los adolescentes, donde los adolescentes no suelen ser conscientes de los riesgos que esto conlleva y muchas veces hasta lo usan como justificativo, ¿no? Bueno, sucedió tal situación violenta, pero no soy yo quien la comete, sino que como estaba bajo los efectos de la droga o del alcohol, está justificado, ¿no? Genera también más conflictividad, más gravedad en la violencia y también suele tener problemas el tema del consentimiento, ¿no? Que sabemos que las relaciones tienen que tener consentimiento de ambas partes y muchas veces el consumo de alcohol y drogas quita este poder, esta decisión consciente de dar el consentimiento. Por otro lado, también tenemos la normalización de parte de los adultos, donde muchos adultos creen que estos son cosas normales de la edad, de la etapa adolescente, son cuestiones pasajeras y no dimensionan el riesgo real e inminente que esto tiene en sus hijos, en sus alumnos, en los adolescentes. Y por último, la violencia en las familias de origen. Está comprobado por evidencia científica que muchas adolescentes que vienen de violencia en las familias de origen, ¿sí? Aprenden estos patrones violentos, los aprenden y los normalizan y los llevan después a sus relaciones de noviazgo, de amistad, teniendo esta naturaleza cíclica de la violencia, ¿no? Bueno, entonces conseguimos a la ESI como un modelo de prevención de violencia, ¿no? La educación la conseguimos como este hábito privilegiado, tanto para prevenir violencia como para atender las realidades vulnerables y para promover justamente relaciones interpersonales positivas. Dentro del equipo de trabajo, ¿no?, de ESI Data, conseguimos a la ESI desde una perspectiva relacional, que vamos a ir explicando en estos 9 puntos rápidamente qué quiere decir esta perspectiva relacional. En primer lugar, que la ESI tenga una evidencia científica, ¿no? Que la información que se brinda esté basada en hechos y en evidencias científicas, justamente. En segundo lugar, aspiramos a que sea un humanismo solidario que contribuya a una cultura de encuentro, de paz, de diálogo, de justicia y de igualdad. Lo que no quiere decir que no va a haber diferencias, sino que estas diferencias sean tomadas como un consenso amistoso, ¿sí? Buscando justamente el bien común. Que esté en línea con las orientaciones internacionales con la UNESCO, ¿sí? Que promueva los derechos humanos. También la concebimos como una visión multidimensional de la salud, no solamente desde una perspectiva biologicista solo centrada en lo sexual, la salud sexual, sino concebimos a la salud con 5 dimensiones. La dimensión psicoemocional, la dimensión vincular, una dimensión social, una dimensión espiritual y obviamente también la dimensión sexual y reproductiva. Prioriza la atención a la vulnerabilidad, prioriza poder prevenir, prioriza llegar antes a las situaciones, tiene en cuenta las distintas etapas del desarrollo evolutivo, tratando los temas cuando sea más oportuno para el desarrollo evolutivo de cada niño y de cada niña. Tiene una visión positiva de la sexualidad y de la afectividad, no se queda solamente en lo que no se debe hacer, sino justamente teniendo esta visión, valorar esta sexualidad y esta afectividad y educar desde ahí. Y por último pasa de las ideas a lo concreto en la vida cotidiana. Esto lo vamos a ver ahora en la metodología propiamente del estudio. La idea de la perspectiva racional es que las personas se vayan con herramientas concretas para su propia vida, ¿no? Y dentro de esto, en el equipo, tenemos la implementación áulica, una bajada al aula de estos contenidos. Y está este manual de debates, donde es la herramienta donde hemos volcado todas estas reflexiones para poder trabajar justamente en lo concreto en el aula. Los objetivos de esta investigación podemos definirlos en dos.
La primera es brindar información científica acerca de la violencia de pareja, ¿sí? Todo lo que hemos hablado recién, y poder ofrecer herramientas concretas para el desarrollo de las relaciones saludables. Y en segundo lugar, poder fomentar el pensamiento crítico en las adolescentes que participaron de la investigación en el marco de una ESI centrada en la promoción de relaciones saludables y de la salud integral, ¿no? No solamente en la prevención, sino en la promoción de lo sano. La metodología planteada en este estudio fue realizar 3 intervenciones educativas para mujeres de Chile, de Argentina y de Ecuador, adolescentes, ¿no? Entre 14 y 19 años, y luego analizar los resultados con las propias palabras de las chicas y sacar unas conclusiones. Bueno, para esto, en el equipo de CIATO usamos el método de los 5 pasos para realmente tener una modalidad integral desarrollado por Carolina Sánchez Agostini, ¿sí? El primer paso es brindar información. Le explicamos a las chicas participantes qué quiere decir una relación sana, qué quiere decir una relación violenta, los 3 tipos de relación perjudicial que existen, ¿no? Las relaciones violentas, relaciones dependientes, relaciones indiferentes, y contrarrestamos esto con 3 casos concretos de estos 3 tipos de relaciones perjudiciales. Ellas tenían que analizar estos 3 casos reales en contraste con lo que ven en su vida, con sus aspiraciones, con sus sueños. Este segundo paso es motivar este análisis crítico, donde ellas puedan analizar personalmente cada uno de estos casos, ¿no? Y pensar por ellas mismas, críticamente. En tercer lugar, ellas mismas van a dar el paso 3 de detectar valores, en este caso también sería como disvalores, ¿no? Lo que ellas no quieren de estos 3 casos, relaciones perjudiciales, y pasar al paso 4 de qué valores de estos quiero incorporar a mi vida, ¿sí? Y acá vemos 7 herramientas, 7 pasos de cómo prepararnos para relaciones saludables. En primer lugar, poder fortalecer el autoestima, poder conocerse uno mismo, aceptarse tal cual son y ser que, así como somos merecedores de este amor, de este respeto y de este cuidado por parte de la otra persona. En segundo lugar, pensar cómo queremos vivir nuestras relaciones, tener claro qué esperamos, cómo nos gustaría que nos traten, cómo nos gustaría ser amados, qué esperamos del amor y de las relaciones. En tercer lugar, crecer en autonomía, muy de la mano de la autoestima, ¿no? Poder estar bien con nosotros mismos, poder saber estar bien solos para poder entablar una relación. Poder crecer en la capacidad de amar de manera saludable. Vemos que el amor es una decisión consciente de querer hacerle bien a la persona, entonces es necesario aprender a amar también. Gestionar las propias emociones para que las emociones no nos gobiernen a nosotros mismos, ¿no? Que también es muy común en la adolescencia, donde las emociones tienen mucho papel. En sexto lugar, clarificar los valores personales, plantearse qué es lo valioso para uno, tenerlo en claro, para que al momento de comenzar una relación, de estar en una relación, esas cosas puedan no negociarse, podríamos decir. Y en séptimo lugar, aprender a ver lo valioso de los demás, porque sabemos que todas las personas tienen algo valioso, poder aprender a ver lo valioso para ayudarlo también a crecer en las cosas que faltan, ¿no? Y así pasamos al quinto paso de llevar las acciones concretas. Recogemos todo este aprendizaje y planteamos formas concretas de prepararse. Esto implicó un trabajo más personal que, bueno, que nos deja las 4 conclusiones, los 4 resultados de esta intervención, que creemos que es lo más rico porque son las propias palabras de las adolescentes que han participado del estudio. Los podemos dividir en estos 4 grupos, ¿no? El autoestima, el autodominio, el autoconocimiento y la autonomía. 4 ejes de la ESI fundamentales para poder brindar una educación sexual del desarrollo, ¿no? Estas claves para prepararse para una relación sana y positiva. En primer lugar, relacionado a la autoestima, las chicas decían, es necesaria una sana autoestima para poder estar listas para una relación saludable. También que es importante saber qué queremos y qué no queremos para estar preparadas para tener esta relación de manera sana, lo que corresponde al autodominio. En cuanto al autoconocimiento, es importante conocerse uno mismo para poder conocer al otro, es importante amarse uno mismo para poder amar al otro. Y en cuanto a la autonomía, es muy importante ser autónomas en esta toma de decisiones antes de comenzar una relación de pareja, conociendo qué nos hace felices y qué no nos hace felices, ¿no? Para justamente no caer en relaciones dependientes donde el otro es el que va a tomar todas las decisiones. Así que bueno, para ir concluyendo, podemos rescatar 3 grandes reflexiones finales en donde se considera de gran importancia investigar la violencia en los noviazgos adolescentes, ya que la evidencia científica nos indica que esta violencia es precursora de violencia en la pareja adulta, ¿no? Son patrones que se van manteniendo y aumentando en la violencia en la adultez. También es necesario poder prevenir desde la adolescencia brindando esta información, porque como vemos en la evidencia científica y también lo hemos visto en los casos concretos de las participantes, los adolescentes no tienen recursos para distinguir cuándo relaciones violentas de forma indirecta, ¿no? Presente las relaciones. Veíamos con las encuestadas que
que ellos creían que la violencia era simplemente golpe, ¿no? Lo que podemos ver como violencia física, y no tenían en cuenta esta violencia psicológica. En tercer lugar, es poder promover conductas saludables en torno a los vínculos para erradicar la violencia, ¿no? Esto va en línea con esta concepción de la perspectiva relacional de una visión positiva de la sexualidad y de la afectividad, que no alcanza simplemente con prevenir las conductas que no queremos, sino que es necesario este punto de promover desde la salud y desde lo sano. Así que bueno, nada más, gracias. Y acá les dejamos el contacto del contacto del correo, el contacto @espacioesi para contactarse, y también el Instagram del espacio.esi, que es el Instagram de Carolina Sánchez Agostini, donde también ahí pueden conocer también más de qué hace todo este equipo de ESIDATA. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, muy valioso todo lo que se vino compartiendo. Vamos con la segunda, Analía. ¿Está tu equipo para que podamos habilitarlo? Francisco, sí, te voy a pedir si la podés habilitar a Celina Quiroga, Ajá. porque es otro equipo, Valentina Petrachini, y Agustina Derbunovich es la que va a manejar el Power, porque es todo dinámico, y entonces lo puede hacer ella. Perfecto. Celina Quiroga, Valentina Petrachini y Agustina Derbunovich. Perfecto. Las tres tienen permiso de coanfitrionas, o sea que pueden o sea que pueden habilitar sus micrófonos y compartir pantalla. Cuando De puedan. paso, aclaro, justo ahí vi que vos me ponías que yo comparta pantalla completa, y recién lo veo, así que las chicas les digo si Está pueden bien. compartir pantalla completa. No hay problema, gracias. Las dejamos a las chicas acá que ingresan. Perfecto, cuando puedan comenzar. Hola, buenos días. ¿Se me ve y se me escucha? Sí, Valentina. Perfecto. Y bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Valentina Petrachini y junto con mi compañera Celina Quiroga somos parte integrante de la investigación que denominamos Violencia de Género sobre Mujeres Jóvenes, Feminización de la Pobreza, radicada y ejecutada en la Universidad Católica de Salta desde el año 2020. El equipo de investigación está compuesto por el doctor Jorge Vegano, quien es el director de la misma, la licenciada Analía Taritolay, las doctoras Matilde Alonso y María Belén Benazar, y las alumnas adscritas, que somos quienes hablan, Celina Quiroga, con quien haremos la exposición, Mercedes Nieva, Agustina Derbunovich y Carolina Saracho. Bien, como para contextualizar un poco, nuestra investigación tiene como objetivo analizar interdisciplinariamente las problemáticas de violencia sobre mujeres en contextos de pobreza que atravesaron instancias de detención o situaciones en donde fueron víctimas de violencia familiar y de género. Bien, ya que se considera que esta condición económica incrementa la vulnerabilidad de nuestras mujeres y por otro lado facilita instancias delictivas. Como para seguir contextualizando y poner en conocimiento a qué nos referimos cuando hablamos de feminización de la pobreza, ya que es un concepto relativamente nuevo, nace a fines de los años 70, con Diana Pierce, decimos que la feminización de la pobreza es un cambio en los niveles de pobreza que muestra una tendencia en contra de las mujeres o de los hogares a cargo de mujeres. Esta es una cita de Medeiros y Costa. O, entonces, en palabras más simples, la feminización de la pobreza sería el aumento de la proporción de mujeres entre la población pobre. Bien, por otro lado, en cuanto a la metodología, nuestra investigación propone estudios mixtos, cualitativos y cuantitativos, entre los que se incluyen el análisis de fuentes secundarias de instituciones locales que abordan la problemática o problemáticas afines,
documentos institucionales, entrevistas a las víctimas y también encuestas a los equipos interdisciplinarios, es decir, a los profesionales. La unidad de análisis en nuestra investigación entonces serían las mujeres jóvenes que presentan problemáticas de violencia en el periodo que va de 2019 a 2021 y que se encuentran judicializadas. Bien, en esta instancia, el texto que hemos presentado y que hemos armado junto con el equipo de investigación para la ponencia y para el congreso en sí, constituye, digamos, un avance de nuestra investigación, en donde, gracias al acercamiento empírico, proporcionado por el legajo de investigación de un caso, que es el que vamos a presentar a continuación, un legajo de investigación del Ministerio Público Fiscal, y la entrevista realizada a la fiscal a cargo del caso y al trabajador social a cargo del caso, nos han permitido analizar el que hemos denominado caso María. Bien, adentrándonos ya propiamente al caso, se trata de una mujer de 26 años que comienza a hacer denuncias penales ante el organismo policial desde el año 2017. Esas denuncias refieren a hechos de lesiones y amenazas por parte de su marido, que se agravan por la relación de pareja preexistente y por el género, en donde la víctima es María y sus dos hijos, cuales son hijos de su marido. ¿Qué pasa? La trayectoria de violencia comienza, sin embargo, a los 15 años de María, cuando su padre, al enterarse que había mantenido su primera relación sexual con quien es su actual marido, la deja en el domicilio de para que él se hiciera cargo de ella. A partir de allí, María comienza a depender económicamente de su marido, y allí también comienza a sufrir otros episodios de violencia, como los referidos anteriormente, golpes físicos y exigencia de mantener relaciones sexuales con él, forzadas, lo cual motiva y desemboca a que ella vaya a denunciar reiteradas veces, y los organismos intervinientes, digamos, del Estado, aplican así medidas de protección. Pero ¿qué pasa con el caso? Posteriormente, esto comienza, como ya dije anteriormente, en el año 2017. En el año 2020, digamos, la dificultad para mantenerse económicamente y para satisfacer sus necesidades y las de sus hijos, motivan a que María rectifique su denuncia, afirmando que ella nunca sufrió violencia de género, nunca sufrió violencia física, psicológica ni sexual por parte de su marido, y por lo que pide entonces que la causa no prosiga. Bien, nosotros con este texto hemos, digamos, pretendido enfatizar en la importancia de trabajar con perspectiva de género en estos casos. ¿Por qué? Porque el caso permite reconocer un contexto de violencia de género y de violencia económica que se reflejan en el concepto de feminización de la pobreza. Y con esto también nos gustaría plantear una cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que dice: la violencia estructural de género responde a un sistema que justifica la dominación masculina sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres, que tiene su origen en la familia y se proyecta en todo el orden social, cultural, económico, religioso y político. Con esto, digamos, empatizamos en la importancia de actuar con perspectiva de género y contextualizar cada caso en aquellas mujeres que son víctimas de violencia física, económica, sexual, como lo es el caso María. Como ya dije anteriormente, este caso constituye un avance de nuestra investigación que sigue en curso y responde a los objetivos de la misma, con lo cual hemos logrado
arribar a diversos resultados que los va a exponer a continuación mi compañero. Hola, ¿se me escucha? Hola, La Celina, sí. hola, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Sí, Celina, perfecto, te vemos y te escuchamos. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Celina Quiroga y yo voy a presentar, como dijo mi compañera, la última parte de nuestro trabajo serían los resultados y las conclusiones. Con respecto a los resultados obtenidos en esta instancia investigativa, se han presentado distintas categorías de análisis que permiten vincular lo que sería la trayectoria de violencia de género hacia mujeres en situación de pobreza y las condiciones de vulnerabilidad existente en los distintos escenarios de victimización. A partir de esto, nosotros arribamos a 3 categorías de análisis. En la primera se reconoce un recorrido de cómo la vida de María estuvo atravesado por múltiples situaciones de violencia, entre ellas lo que sería la violencia económica, la cual transcurre circularmente en su vida a partir de lo que sería la dependencia económica paterna, que luego pasa María a depender económicamente de su pareja. En esta situación influyó e influye actualmente en la vida de María, la cual se encuentra atravesada por distintas situaciones, como ya mencioné mi compañera, de violencia física, psicológica, sexual, ejercida por su marido, todo esto debido a la dependencia económica. Por otro lado, la segunda categoría de análisis responde a lo que serían las mujeres en situaciones de pobreza. Esto permite dar cuenta de que la feminización de la pobreza es una realidad social, cultural, política y económica, la cual atraviesa a toda la sociedad, pero en particular a lo que serían las mujeres, debido puntualmente a su condición de género. Por último, la última categoría de análisis sería la vulnerabilidad en el caso, en tratamiento, se confirma debido a la rectificación de la denuncia por parte de María, la cual demuestra claramente el hostigamiento en el cual ella vive, pudiendo concluirse que este hecho se configura a partir de la dependencia económica que ella tiene de su marido, tanto para mantenerse económicamente ella como sus hijos. Esto también acá se puede ver la dependencia emocional que hay en la pareja, que configura la pareja, y en el cual, bueno, en este contexto se desarrolla violencia de género. Por otro lado, bueno, teniendo en cuenta todo lo expuesto, y siguiendo a Ana María Fernández, podemos afirmar que la violencia de género, además de ser un problema del ámbito privado y personal, daría cuenta de ser un problema del ámbito público-social, ya que la misma es resultado de la distribución de poder. Bueno, por último, para presentar las conclusiones, podemos decir que en este contexto en el que se encuentra María, así como miles de mujeres que están en la misma situación de ella, se puede decir que estas mujeres quedan ubicadas estructuralmente en una posición de vulnerabilidad social, económica y laboral. Esta situación de violencia de género y desigualdad de poder se metaforiza, se puede ver en lo que sería la feminización de la pobreza. Además, se evidencia que justamente la feminización de la pobreza no hace referencia a un estado, sino que es un proceso dinámico en el que se conjugan 2 problemas, lo que sería la discriminación por género y la pobreza, tal como podemos ver en el caso en donde María, a partir de los 15 años hasta su edad actual de 26, ella pasa a vivir y depender económicamente de su padre a vivir y depender económicamente de su marido, revelando así una carencia que opera simbólicamente en lo que sería esta situación de repetición de situaciones vitales. Bueno, para ir terminando, a partir de este caso se puede observar que es indispensable la modificación de las condiciones socioculturales y simbólicas en las que las mujeres actualmente se encuentran en una posición de subordinación, y para esta transformación, para esta modificación es necesario transformar pensamientos, costumbres, acciones
que actualmente avalan, sostienen, naturalizan y toleran estos tipos de violencia hacia la mujer, ya sea de manera explícita o implícita. Por último, en este contexto de nuestra investigación, podemos reconocer la dialéctica entre mujer víctima de violencia de género y mujer victimaria de delitos o conductas transgresivas, las cuales, bueno, a su vez también atraviesan situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Bueno, para ir finalizando, vamos a presentar lo que serían algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos para nuestro trabajo. Esperamos que les haya interesado el mismo, y bueno, desde el equipo de investigación le queremos agradecer a la organización del Congreso, a los presentes, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elina, Valentina y Analía. Bueno, vamos a pasar a la presentación de Lorena y Carlos. Bueno, buenos días, no buenas tardes, como dijimos antes, perdón. Bueno, a ver, la investigación que nosotros vamos a presentarles es fruto de una investigación que ya se viene desarrollando en el Instituto de Ciencias para la Familia desde hace ya 3 años casi, integrado en distintas instancias por distintos investigadores, incluso por alumnos de la carrera de Orientación Familiar y de Ciencias para la Familia. En este caso me va a acompañar Carlos Cabello, que es uno de los últimos investigadores que se ha sumado, junto a un equipo de abogados profesionales que se sumaron en el último año al proyecto de investigación. Nosotros ponemos el foco sobre todo en el tema del principio preventivo y la responsabilidad justamente desde el ámbito público, donde vamos a presentar algunos resultados de la investigación del análisis de las políticas legislativas que tenemos en el país en relación a los temas de violencia, en específico centrado en el tema de mujer. Bien, dicho esto, lo primero que tenemos que iniciar por decir es que hablar de violencia es bastante complejo porque trae muchísimas dificultades tanto en el abordaje como en la prevención, que es el foco que más nos interesa, como también en su tratamiento. Pero podemos partir de una serie de principios o consideraciones generales. En primer lugar, que el hombre tiene naturalmente una agresividad, esto no necesariamente es violencia, la persona siempre está experimentando algún tipo de conflicto, por lo tanto no es malo, digamos, no es contranatural que haya conflicto, porque de hecho es parte de nuestra forma de ser, de nuestro ser humano, y esto nos permite generar cambios, tanto a nivel individual como social. El problema no es el conflicto, sino cómo el sujeto responde frente a ese conflicto. ¿Sí? Algunos los toleran más que otros, hay distintas maneras de posicionarse frente a estos conflictos, y de aquí derivan ciertas conductas que pueden ser inadecuadas o impertinentes, y pueden llegar a tornarse de manera disfuncional, pero todo esto puede llegar a modificarse a través de la educación del carácter. Por eso podemos comenzar por decir que la violencia puede prevenirse, ¿sí? Porque podemos encararlo en este sentido. Entonces, para ir en línea con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, podemos definir a la prevención de la violencia como el conjunto de acciones destinadas a reducir los factores que propician la violencia, el delito y la delincuencia en general, para evitar que estos lleguen a manifestarse y para intervenir cuando ya han ocurrido, así como para lograr una adecuada rehabilitación y reinserción social. De aquí podemos extraer 4 ideas fundamentales. La primera, el hecho de que existen ciertos factores que nos llevan o conducen o son predictivos de cierta violencia. Sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. También que debemos trabajar para evitar que estos lleguen a manifestarse, pero también para intervenir cuando han ocurrido. Y un aspecto que en muchos casos es olvidado por nuestra legislación es el trabajo en materia de rehabilitación y reinserción social de los agresores. En el plano jurídico no solamente vamos a hablar de la prevención de la violencia, sino que lo vamos a catalogar con la característica de ser un principio.
¿Qué es un principio para nosotros? Bueno, Alexis, un gran constitucionalista, en su teoría de los derechos fundamentales, nos decía que los principios son aquellas normas que tienden, ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización. Entonces, no solamente vamos a intentar prevenir la violencia, sino que al elevarse al carácter de principio, debemos llevar la prevención a su máxima expresión para evitar riesgos y una mayor vulneración de derechos. Entonces, no solamente vamos a hablar de la prevención de la violencia, sino de un principio preventivo. En el marco de los estados, en el plano jurídico, esto se enmarca en un deber que nosotros conocemos como el de debida diligencia por parte de los estados. ¿Sí? ¿En qué consiste la norma de la debida diligencia? Es justamente la obligación que tienen los estados para proceder, para impedir, investigar y castigar todos los remedios que conduzcan a evitar la violencia o a paliar sus efectos, ¿sí? Independientemente de que esta violencia sea ejercida por el propio Estado o por particulares. ¿Sí? Entonces, la debida diligencia es el principio que, de alguna manera, obliga a los estados a intervenir en materia de violencia. Es un principio de larga data, ya en el año 1871 encontramos las primeras pautas que se refieren al deber de la debida diligencia del Estado en materia de violencia. Ahora bien, ¿dónde encontramos esta debida diligencia por parte del Estado obligado? Bueno, básicamente lo encontramos en normas internacionales, que es lo que produce y genera cambios a nivel nacional. También lo encontramos referido en la jurisprudencia, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el plano de las normas internacionales podemos resaltar dos que tienen ciertas pautas generales, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde de manera genérica lo que dice es que los estados se obligan a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, como son la libertad, la integridad, la libertad, la dignidad, y de garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que están sujetas a su jurisdicción. También en la declaración se establece que los estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos estos derechos y libertades. Algunos años más tarde, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más conocido por nosotros como CEDAW, establecía para los estados, en sus recomendaciones, la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer y responder a ella. Y la declaración en sí, que se aprueba un año después, en 1993, exige que los estados procedan con la debida diligencia justamente a fin de prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya sean perpetrados por el Estado o por particulares. Específicamente en el ámbito de las Américas encontramos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará, donde allí los estados específicamente se comprometen a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Entonces, como vemos, tenemos un marco internacional que nos conduce legislativamente a este deber por parte de los estados para reglamentar. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace mención a este principio. La primera vez que la Corte se menciona el deber de la debida diligencia de los estados es en el año 1988, en una reconocida resolución del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, donde la Corte dictamina que Honduras no cumplió con las obligaciones que había asumido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante ciertos hechos violatorios de los derechos humanos, que, aunque no eran inicialmente imputables al Estado, porque no habían sido cometidos por el Estado, sino por particulares, o porque en algunos casos incluso no se había determinado quién había sido el autor de la transgresión, había una responsabilidad del Estado hondureño por no haber hecho, por no haber actuado con la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en términos requeridos por la Convención. Es decir, es la primera vez que ahí la Corte Interamericana hace mención a este deber de la debida diligencia
como una obligación y sanciona al Estado por no haber tomado las medidas necesarias para prevenir los hechos de violencia. En este marco, la Corte Interamericana, varios años después, lo vuelve a reiterar en distintos fallos. En específico, me gustaría compartir con ustedes el caso conocido como Campo Algodonero contra México, donde establece que los estados deben adoptar las medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en los casos de violencia contra la mujer. Deben en específico contar con un adecuado marco jurídico de protección y con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, el deber de prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia. ¿Qué es lo que dice aquí la Corte? Algo que se viene reconociendo desde hace muchos años, que es que en materia preventiva no podemos actuar solo en un marco, ¿no? Es decir, no podemos solamente atender a las víctimas de la violencia, sino que tenemos que actuar en varios frentes a la vez. Por eso, cuando hablamos de intervenciones preventivas, la ONU nos dice que la prevención efectiva tiene que ver con la capacidad de prevenir la violencia antes de que se produzca, y esto se debe completar con acciones del sistema de respuestas para impedir, una vez que la violencia ya se ha producido, que los ciclos de violencia se reiteren en el tiempo. Entonces, ¿cómo se trabaja en esto? Bueno, para poder comenzar y para poder entender las distintas cuestiones que tienen que ver con la prevención y para poder intervenir, es necesario entender el complejo nexo que existe en el problema de la violencia, es decir, las causas de la violencia. Claramente, en honor a la brevedad, nos vamos a detenernos aquí en todos los estudios académicos y científicos que trataron de dar respuesta y de explicar por qué la violencia se genera a nivel social, a nivel personal. Sí vamos a detenernos en aquella que es la más reconocida y es la que de alguna manera nos presenta que hay una multicausalidad de la violencia desde una perspectiva multidimensional. Es decir, no podemos abordar un único factor, sino que vamos a tener que trabajar en distintos aspectos de la problemática. Para esto, las organizaciones internacionales, en específico la Organización Panamericana de la Salud, lo que hace es poner foco en una teoría que lo que nos dice, el modelo ecológico, es que existen distintos factores que nos van a predecir o que nos van a postular de alguna manera cuáles son los factores de riesgo que pueden llegar a causar la violencia. Y estos factores se dan en distintos planos. Este modelo ecológico lo que nos muestra es, en primer lugar, que existe un marco social, ¿sí? Un macrosistema. Dentro de este macrosistema hay ciertos factores de riesgo, hay ciertas condiciones que van a llevar a que en un hecho concreto, en una situación concreta, pueda darse una situación de violencia. Bien, el macrosistema justamente está conformado por las variables macroeconómicas, por cuestiones socioculturales, estructurales, que caracterizan el funcionamiento social en sí, y estos aspectos tienen que ver todo lo que tiene que ver, con el tema de las creencias, los valores y demás de una sociedad. Después encontramos el espacio comunitario o exosistema, donde acá va a estar integrado por las comunidades intermedias que componen o en las cuales se vincula una familia que pueda estar o que pueda luego padecer violencia. Ya que hablamos de la escuela, de la iglesia, del trabajo, de la justicia que también se da en ese espacio, ¿sí? Entonces acá va a tener mucha importancia la situación socioeconómica de una comunidad particular, ¿sí? De un espacio particular, pero también tiene que ver con la inserción laboral, con el contexto familiar, con la familia ampliada, es decir, con las redes de apoyo que puede existir respecto a una familia. Después tenemos el microsistema relacional, que es la familia, básicamente. Está conformada por cada uno de los integrantes de la familia y las formas de comportamiento y de relacionamiento que existen dentro de ese microsistema. Y finalmente está el plano individual, que tiene que ver con las características no solo biológicas, sino también psicológicas de la persona que produce o que padece violencia. Es decir, en cada uno de estos 4 planos hay ciertos elementos, ciertos factores que a nosotros nos van a permitir, por un lado,
digamos, adelantarnos a la situación de violencia, porque sabemos de que ante ciertos contextos es muy posible que exista violencia. En las presentaciones anteriores, por ejemplo, hablaron de pobreza, hablaron del hecho de ser mujer. Bueno, hay muchos elementos que pueden darnos y pueden mostrarnos las tendencias que existen para poder actuar en esos espacios. Existe, a raíz del modelo ecológico y de algunos estudios posteriores, todo un cuadro muy complejo que nosotros no vamos a tratar aquí, sobre cuáles son justamente estos factores de riesgo, pero que a su vez pueden actuar como factores de protección, porque esto nos permite observar dónde podemos intervenir eficazmente para poder prevenir la violencia. Bien. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, a partir de conocer estas causas de la violencia y poder entender un poco más el fenómeno complejo del que estábamos hablando, a través de los estudios que hacíamos en el equipo de investigación, empezamos a analizar ciertas propuestas de prevención. Estas propuestas de prevención que venían de organismos internacionales, de ciertos estudios que se han generado en el mundo, no solamente por estos organismos, sino también por profesionales que se dedican al tema de la violencia, y pudimos, y lo catalogamos, ¿sí? Lo fuimos ordenando de acuerdo a 3 niveles de prevención de la violencia. Ustedes saben que desde el campo de la epidemiología se suele hablar de la prevención primaria, secundaria o terciaria, y esto tiene que ver con el momento en el que actuamos, con los sujetos sobre los que actuamos, ¿sí? Distintas instancias. Y hay diferencias entre los actores respecto de a qué llamamos esa acción de prevención primaria, secundaria y terciaria. Nosotros la que vamos a abordar aquí, o la que nos vamos a presentar, es la propuesta justamente por el Programa de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros vamos a poder prevenir la violencia si nos centramos en el grupo al que va destinada estas acciones preventivas en 3 niveles distintos. La prevención primaria está destinada a impedir que el hecho violento suceda. Está dirigida a ciertos grupos o en general a toda la comunidad, la población en general, y no tiene en cuenta un riesgo individual que pueda acontecer. La prevención secundaria son esas acciones que están destinadas a grupos de mayores riesgos de padecer violencia, esto derivado de los factores de los que hablábamos hace un ratito, es decir, detectamos ciertos factores, sabemos que hay ciertas familias o ciertas personas que tienen más posibilidad de sufrir violencia o de cometer actos de violencia, y entonces vamos a actuar en específico sobre estas personas. Y la tercera, que es la que sucede cuando ya existe una situación de violencia y está centrada en las acciones que dan respuesta inmediata a la violencia, tanto sobre las víctimas como sobre los victimarios. Esto incluye las medidas a largo plazo, no solamente de reparación, sino sobre todo de prevención de reincidencia, es decir, aquellas mujeres que han sido víctimas, evitar que vuelvan a caer en otras relaciones que no son buenas y que puedan volver a sufrir violencia, por ejemplo, y los victimarios que vuelvan a ejercerla. Entonces, en función de estas 3 categorías de prevención primaria, secundaria y terciaria, lo que nosotros hicimos fue analizar las acciones de prevención propuestas por distintos organismos internacionales, como les decía, y las fuimos adjudicando a estos niveles de prevención. No nos vamos a detener en cada uno de ellos, simplemente les vamos a presentar algunos de las propuestas que existen a nivel internacional para trabajar en esto. En prevención primaria es donde más opciones o más sugerencias de trabajo, opciones recomendadas existen por los organismos internacionales. Nosotros aquí los agrupamos en materia de sensibilización, de relaciones interpersonales, educación, información, salud y políticas públicas. La sensibilización la hemos marcado de un color distinto porque hay ciertos autores que consideran que de por sí, por la envergadura que tiene el trabajo desde la comunicación para prevenir situaciones de violencia o para cambiar ciertas culturas o tratamientos respecto a la violencia, constituyen como un nivel distinto de intervención. Pero bueno, aquí los vamos a mostrar y vamos a mostrar algunos de estos. Ustedes pueden ver, hay una serie muy diversa de espacios donde uno podría trabajar para empezar a fomentar relaciones que sean más sanas, tanto en lo educativo, tanto en lo personal. Antes hablaron Sofía habló de las intervenciones a nivel noviazgo, ¿no? De todo lo que podemos trabajar preventivamente para que el día de mañana evitemos situaciones de violencia.
En materia de prevención secundaria, las opciones tal vez son menores o están más reducidas, pero son muy conducidas a todo lo que tiene que ver con el trabajo justamente sobre los factores individuales de riesgo y sobre los factores familiares, ¿sí? Y cómo poder trabajar integradamente para que dentro de un contexto familiar no existan situaciones de violencia. También estamos hablando en una materia preventiva, esto es antes de que exista la violencia, ¿sí? Esto básicamente implica tener la fortaleza a nivel Estado, detectar tempranamente a familias de alto riesgo y brindarles apoyo para que no sucedan comportamientos disfuncionales o que se lleguen a ver. Finalmente, en materia de prevención terciaria, y aquí es donde los Estados ponen mayor fuerza, por así decirlo, porque es donde más trabajan estos elementos, tienen que ver con toda la acción que se despliega una vez que la denuncia por violencia es realizada, la atención a las víctimas y también el trabajo con los víctimas. Muy bien, hecho esto, el equipo de investigación, una vez que lo hemos analizado, una vez que hemos organizado un poco la estructura, lo que hicimos fue analizar las respuestas que tenemos de la prevención de la violencia en Argentina. Para esto hicimos un análisis de cada una de las normas que tenemos en la República Argentina e intentamos catalogarlos en estos distintos niveles que proponen organismos internacionales para ver cómo estamos en Argentina. Carlos, un poco si nos contás cuál es la situación de la prevención en la Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, después de ver todo este panorama, la pregunta es cómo estamos nosotros. Y bueno, la respuesta está ante nuestros ojos. Dice, no hay informes internacionales sobre la prevención de violencia en Argentina que permitan medir el impacto y planificar mejor, tampoco a nivel nacional. O sea que en esto hay una gran carencia, hay un enorme hueco que hay que cubrir, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un punto que estoy omitiendo, que no hay evaluaciones, y esto es una característica en todo lo que estuvimos analizando. Así que vamos a ir viendo ahora a través de las distintas láminas cómo se van dando las cosas, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, una lista de lo que analizamos, ¿no? Entre leyes, decretos y demás, un total de 69 instrumentos jurídicos que tendrían que estar cubriendo todo lo que Lorena ya explicó. Bien, si pasamos a la siguiente. Acá, perdón, simplemente una aclaración que vamos a hacer. Nosotros tomamos para este estudio normas a nivel nacional, no hemos tomado normas provinciales o normas de los distintos municipios, que muchas veces son derivadas de estas pautas nacionales. Realmente es algo bastante complejo porque no hay una unidad o no hay un espacio de publicación fácil de acceso a todas las reglamentaciones que existen a nivel país. Sí se incluyen aquí el análisis de algunas normativas que se aplican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como son las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la que creó la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, pero tiene un alcance restringido a la Ciudad de Buenos Aires. Las hemos tomado en cuenta, ¿por qué? Porque a través de distintos convenios que tiene la Corte Suprema, hay algunos sistemas de ayudas o de colaboración con organismos provinciales para que se apliquen idénticos principios. Entonces, por eso es que hemos tomado, este es el fundamento por lo cual hemos tomado. Cuando hablamos de 22 leyes, no es que existen más, son todas las leyes que existen en la República de Argentina, a nivel nacional, desde el año 1980 al 2020. No hay más normas que estas en materia legislativa sobre prevención de violencia. Bien, en el nivel nacional, sí. Acá, un poco lo que les queríamos mostrar gráficamente para que ustedes vean es dónde está puesto el impulso de la prevención de violencia de género en la República Argentina. La primera barra, la naranja, son estas actividades de sensibilización sobre las que les hablaba al principio, que tienen que ver con la comunicación de determinados perfiles que nos ayuden a cambiar como cultura la mirada que tenemos sobre la violencia y la manera de accionar. Un poco más elevado tenemos las acciones de prevención primaria,
Las menores son las de prevención secundaria, es decir, poniendo el foco sobre aquellas familias o personas que requieren mayor atención para prevenir el conflicto. De aquí es que tenemos muchos más casos y no hemos podido frenar la ola de violencia que se genera en todo el país. Sí tenemos, como esto también porque es un patrón que se reitera en muchos países, que tenemos más acciones de prevención terciaria, es decir, cuando el hecho de violencia ya ha existido. Y no podemos dejar de señalar de que un gran número de normas tienen que ver con resoluciones técnicas o funcionales, como cambios de denominación de organismos y demás, que no tienen un peso específico en el accionar en sí, sino que son más bien estructurales u organizativos. Ahora vamos a darles muy rápidamente algunos pantallazos sobre qué observamos en este análisis. Quiero previamente aclarar de que si ustedes suman estos totales da mucho más del 100%, y esto tiene que ver porque a veces una misma norma contiene pautas de prevención primaria junto a pautas de prevención secundaria o alguna de prevención terciaria. ¿Sí? Por eso es que los números no dan exactamente en el 100%. Sí, bueno, acá tenemos un punto importante que son las actividades de sensibilización. Ahí tenemos, dentro de las 69 normas, representan 21 normas. Y lo que podemos ver es que, para simplificarlo, se trata de diferentes campañas divulgativas. Los primeros 3, 47, 38 y 23,8% hablan de eso, campañas de divulgación. Son muy necesarias, porque por ejemplo los que trabajamos en lo que es tratamiento de agresores, nos encontramos con personas que vienen y dicen: yo no soy violento, yo nunca le levanté la mano, y no están conscientes de cuánto abarca la violencia, ¿no? Y en los otros casos se reglamentan directrices para que los medios de comunicación informen, ¿no? Campañas divulgativas, como por ejemplo las de Luchemos por la Vida, que hace años que las conocemos. Es para accidentes de tránsito, pero no hay nada semejante para el tratamiento de violencia o para información sobre qué es la violencia, ¿no? Así que en esto se procura informar sobre lo que es el sexismo, la pornografía, el abuso y las distintas formas de violencia que la persona a veces, en la que la persona a veces incurre aún sin saberlo, por tenerlo naturalizado. Esto es lo que se conoce como actividad de sensibilización. En materia de prevención primaria, que se acuerdan que eran muchos ejes, aquí encontramos 24 de las 69 normas, que dan pautas de prevención primaria. Dentro de los porcentajes que se encuentran en la izquierda tienen que ver justamente con el porcentaje respecto de estas 24 normas. Vamos a ver de que se planifican acciones de prevención primarias que repercuten en políticas públicas concretas. Sin embargo, solamente 2 normas fomentan, por ejemplo, la realización de pactos sociales entre el gobierno y la comunidad, o un organismo de la comunidad, o una empresa o entidades del sector privado. Entonces vemos de que por un lado se impulsan y hay acciones que tienen que ver con esto, pero a contramano, por así decirlo, hay muy poco que genere un trabajo integral en la comunidad. Lo mismo sucede en las otras acciones, donde si bien vemos de que se planifican acciones de prevención primaria, por ejemplo, en materia de registro de información, que es algo fundamental, porque si no sabemos qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, no podemos saber cómo contestar a ella o cómo prevenirla. Bueno, aquí hay muchas pautas, de hecho el 22% es una cantidad alta de normas que impulsan este desarrollo. Sin embargo, solamente 2 normas establecen que haya publicaciones de estadísticas concretas en tiempos determinados, ¿sí? Entonces aquí tenemos ciertos desfasajes o ciertos problemas que tienen que ver con cómo lo llevamos a cabo o cómo lo terminamos aplicando estas acciones que son más que fomentan este tipo de situaciones. Ahora, en el campo de la prevención primaria, por ejemplo, de relaciones interpersonales, que para nosotros es fundamental, sea la comunicación interpersonal, de habilidades socioemocionales, en vínculos, en materia de familia, solamente un 15% se dedica a esto, y solamente una norma provee un programa de fortalecimiento de relaciones afectivas en el noviazgo, como proponía antes Sofía, o solamente 2 normas promueven programas de contención, estimulación y atención de necesidades básicas de los niños, siendo que serían aspectos sobre los que deberíamos trabajar con mayor prioridad y con mayor urgencia. Bueno, tenemos la prevención secundaria. ¿En qué se diferencia de la anterior? La anterior abarca un plano general, esta ya va a los individuos, tratando principalmente de detectar 2 cosas:
quiénes son potenciales víctimas y quiénes son o pueden ser potenciales agresores o victimarios. Entonces, si ustedes se fijan en las primeras, tienen que ver justamente con riesgos individuales. Hay un caso en el que se abarcan las familias o los sujetos, pero solamente hay dos normas que van específicamente al caso de las familias, inclusive para las familias armadas, ¿no? Las familias así. Entonces, ¿de qué se trata? De detectar, de dar tratamiento y de educar fundamentalmente para evitar llegar al tercer punto, que es el de ya la violencia consumada, donde la prevención es terciaria para mitigar, ¿no? Que de eso le va a hablar Lorena ahora. Como principio, donde más normas hay en el país, hay grandes marcos de referencia, sobre todo en temas de atención que según el derecho a acceso a la justicia, las víctimas, se han habilitado muchos espacios para que se puedan realizar denuncias, ¿sí? Hay muchos servicios de apoyo para brindarse a las víctimas, pero en muchos casos son ineficientes porque hay pocos protocolos de actuación, porque no hay una capacitación certera, no hay incluso un espacio de contención para los profesionales que trabajan en temas de violencia. Esto nos llamó la atención. Ustedes saben de que las personas que recogen las denuncias, que son las que activan las medidas que se puedan tomar, son las más vulnerables también ante esta situación, porque esto genera el desgaste y produce que en el tiempo se brinde menor acompañamiento o menor calidad del servicio que se presta en auxilio a las víctimas. Y sin embargo, no hay políticas que los acompañen, no hay estrategias que prevengan el burnout, y esto queda desligado, queda en manos de las unidades más pequeñas, que son las que lo plantean y lo organizan, pero no hay de manera unificada ciertas pautas concretas y claras en este sistema. Y sobre todo, algo que también destacamos es que falta un sistema de evaluación de incidencia, es decir, cuánta efectividad tuvo lo que yo hice en determinadas instancias de intervención. Por ejemplo, adoptamos medidas específicas para la atención o la rehabilitación de los agresores a nivel nacional. Bueno, ¿qué efectividad tiene esto? ¿Hay un seguimiento? No, no hay nada publicado, no hay nada certero ni claro respecto de cuáles son los efectos que produce o los resultados que han producido estas intervenciones que se han podido realizar. Sí hay algunos estudios que tienen que ver ya con el ámbito privado de actuación en esto. Bien, y ahora pasamos a las normas técnicas de las que ya algo les habló Lorena, que son declarativas. Por ejemplo, decir que un determinado organismo pasa del Ministerio de la Mujer al Ministerio de Justicia, cosas semejantes a esas, que sí contribuyen a que haya un volumen de leyes o de normas, pero que en realidad no afectan nada, ¿no es cierto? Dependerá en todo caso de la diligencia que muestre ahora el nuevo ente administrador para controlar, para poner en marcha algún tipo de política, ¿no? Y recordamos que todo lo que ha emanado de la Corte Suprema de Justicia para las oficinas de violencia doméstica mueren en General Paz. No tienen incidencia tampoco en el resto, ni siquiera en el conurbano. Así que esto muestra que hay mucha descoordinación, hay mucha medida espasmódica y, como se diría, coyuntural, pero no hay un plan integral o una política integral para encarar este tema de la violencia, ¿no? Sí. Justamente estas son las conclusiones para ir terminando, es decir, lo que hallamos de este análisis pormenorizado de las normativas que hicimos, que falta una política unificada a nivel nacional. Bien sabemos que a nivel provincial, a nivel municipios, se adoptan muchos programas y se adoptan muchas políticas, pero no hay un programa que unifique. Y esto tiene que ver con la dificultad de implementación de políticas igualitarias en todo el país, porque falta presupuesto, porque no hay recursos. Entonces, no es lo mismo que un hecho de violencia ocurra en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente no va a ser el mismo tratamiento que reciba, o el abordaje preventivo que reciba ahí, que lo que sucede en Salta, por ejemplo, cuando nos mostraban las situaciones de carencia o de mayor vulnerabilidad a la que pueden estar sujetos. Entonces, es importante una política unificada, es importante un presupuesto que esté destinado para esto y que se pueda atender de manera generalizada e igual, porque todos somos ciudadanos argentinos. Entonces, aquí lo necesitamos, y tampoco se observa, y esto es muy llamativo, una sinergia entre los diversos planes y programas. Es decir, tenemos varias leyes, tenemos varios organismos que están
que son responsables de aplicar estos programas, pero no hay una sinergia que los muestre trabajando conjuntos. Bien, bien, bien. Y una de las cosas que acabas de destacar, que es la falta de atención al personal que se tiene que encargar, por si hay un síndrome de burnout o algo semejante. Esto sería semejante a que uno fuese a hacerse una operación o una intervención quirúrgica y supiese que los médicos no están preparados. ¿Qué medida de éxito podemos tener? Bueno, en esto también habría que poner el acento. Bueno, hablamos sobre las mediciones de impacto, que no las hay respecto de la prevención terciaria, pero tampoco las hay sobre las actividades de sensibilización, es decir, no sabemos cuánto alcance tienen realmente las campañas. Falta disposiciones legales que tengan que ver justamente con la formación de profesionales, como decía recién Carlos, y también con las pautas de cuidado de apoyo. Se omiten detalles sobre la modalidad o las directrices de trabajo conjunto, incluso la inclusión de nuevas disciplinas capacitadas en el tema. Pensemos que las profesiones han cambiado mucho a través de los últimos años y sin embargo encontramos mencionados siempre a los mismos tipos de profesionales, médicos en general, abogados, psicólogos y asistentes sociales o trabajadores sociales, y sin embargo no hay un marco para actuar con otras profesiones mucho más actuales y mucho más metidas o capacitadas para trabajar en temas de violencia. Bien. También está la cuestión de la niñez. Casi todas las normas que analizamos están orientadas hacia la mujer, que afectaría a la niñez en el sentido de que si se trata de madres, pero si no, en cuanto a la niñez, hay muy poco legislado al respecto, ¿no? Es un aspecto también... Carlos, perdón que interrumpa eso. Estamos pasados de tiempo, si se puede cerrar. Ya terminamos. Entonces, nada, simplemente para terminar, perdón por pasarnos un poquito del tiempo, creemos que la violencia se puede prevenir, que todos tenemos que trabajar en distintos sectores y asumir la responsabilidad que a cada uno nos compete. Una parte de este papel importante es promover la lucha contra la violencia mediante la educación y la información científica para conocer realmente los efectos del trabajo por la violencia, y bueno, a esto nos comprometemos desde la universidad y desde el Instituto Central para la Familia. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, muchas gracias, Carlos, Lore. Bueno, no estoy viendo preguntas en el chat, no sé si Sonia vos tenés alguna. No. Bueno, No. igualmente estamos un poco pasados de tiempo, así que les agradecemos a todos los ponentes por sus presentaciones y por participar de este precongreso, y bueno, los invitamos a acceder a las presentaciones que ya comenzaron a las 12:15 de los ejes 5, 6 y 7 mediante el link que compartimos en el chat. Y bueno, también los invitamos a participar del congreso mañana jueves, que les estará llegando el link para el congreso mañana media hora antes del evento a todos aquellos que se hayan inscrito. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fran. Gracias a todos los que participaron hoy de las ponencias.